Aunque el cine se ha convertido en uno de los medios audiovisuales que mejor han servido para la difusión de la historia universal y de temas específicos relacionados con el pasado y la trascendencia de la humanidad a través del tiempo, es también muy conocido que muchos directores, como parte de su obra, se han tomado ciertas libertades y en algunos casos extensas libertades para modificar subtramas o incluir subtramas importantes para que se haga muchísimo más atractiva la cinta que ellos están grabando. Grandes y muy conocidos han sido los casos, por ejemplo, de películas como Gladiador, donde se observa al inicio de ella el parricidio que ocurre por parte de Cómodo hacia el emperador Marco Aurelio. Y aunque probablemente sea una testarudez de parte de aquellas personas que difundimos la historia, intentar criticar las películas que se toman estas libertades en cuanto a las tramas históricas. En este video, mi objetivo principal no es criticar las cintas y la veracidad histórica de lo que cuentan en las pantallas, sino simplemente señalar ciertos errores para que las personas no tomen estas películas como artículo de fe o como una fuente confiable cuando se quieran referir a ciertos sucesos históricos. Las películas son muy entretenidas, ciertamente, pero son muy pocas aquellas que verdaderamente respetan paso a paso la cronología histórica del evento, del suceso o del personaje del que están intentando hablar. Por eso en este video les traigo para ustedes un análisis y una corrección acerca de algunos datos que se pueden observar en una de las películas de animación 2D más famosas que existieron a inicios del siglo, que aunque no significó un gran éxito en taquilla, ciertamente en las últimas décadas se ha convertido en una película de culto. Estamos hablando de El Camino hacia el Dorado. Vamos a conocer algunas características, desmitificar algunos datos y corregir la temporalidad histórica de El Camino hacia el Dorado. Gloriosa y brillante, los dioses construyeron la ciudad. Fue una gran bendición. Paraíso terrenal, quieto y apacible, no hay mortal que esta tierra soñó. Y surge el dorado al resplandecer, sublime, 1000 años. La película podemos observar una de las principales inconsistencias históricas en esta escena que acompaña inmediatamente a la introducción. El día de hoy nos embarcaremos a conquistar el nuevo mundo, por España, por gloria, por oro. ¡Viva Cortés! Hacia el frente. En ella vemos a un personaje que galopa un caballo blanco que en la película se identifica con nada más y nada menos que el conquistador extremeño Hernán Cortés. Aunque temporalmente es correcta, pues ahí marca precisamente el año de 1519, el lugar no lo es, porque la película introduce a Hernán Cortés en España preparando su expedición para, textualmente lo dice, conquistar el Nuevo Mundo. Es bien sabido que Hernán Cortés dejó España aproximadamente a los 19 años para buscar fortuna y suerte en el Caribe, que por aquel entonces estaba recientemente conquistado por los españoles y que correctamente parte en el año de 1519 hacia el continente americano, hacia tierras continentales,
pero no lo hace de España, sino que lo va a hacer de Cuba y no necesariamente con la misión directa de conquistar el Nuevo Mundo, ya que por aquel entonces Hernán Cortés no era el dirigente de esas tierras, ni una personalidad necesariamente destacada. Cortés era un subordinado de Diego Velázquez de Cuéllar, el por entonces gobernador de Cuba, y Hernán Cortés parte de enero de 1519 de Cuba hacia las tierras en búsqueda de una nueva expedición que sucediera aquellas como la de Grijalva, que ya habían recorrido parte del Golfo de México. Esta importante inconsistencia se va a volver a repetir en la siguiente escena que vamos a ver, en la cual Cortés habla de que va a llegar a Cuba y en Cuba va a castigar a los protagonistas por haberse colado de polizones. Cortés. Mi tripulación fue elegida con el cuidado de los discípulos de Cristo. Así que no toleraré a polizones. Van a ser azotados. Y cuando lleguemos a Cuba a reabastecernos, con la gracia de Dios, recibirán otros azotes. Y ahí serán esclavos de plantaciones de azúcar para el resto de su miserable vida. Y como les digo, Cortés ya había dejado España desde los 19 años y no había regresado. Y en Cuba ya tenía muchísimo tiempo habitando, aproximadamente desde 1511, como parte de la expedición y apoyo de Diego Velázquez de Cuéllar, reitero, para pacificar esas tierras. Vamos a ver la siguiente escena. Cuerpo. Tú harás lo que yo diga. Algo que también se vuelve muy particular precisamente en esta película es la combinación que hacen de elementos de la cultura olmeca y de la cultura maya para darle una imagen a la cultura del Dorado que queda inserta precisamente en esta civilización del Dorado. Es muy curioso que también en esto exista un error de temporalidad, ya que precisamente la cultura olmeca tuvo su origen en el horizonte preclásico mesoamericano que se ubicaba aproximadamente 2500 años antes de Cristo, y también toman elementos de los mayas, como el caso del sacrificio a Xibalba, que los mayas como civilización fuerte existieron durante el periodo clásico, mientras que las expediciones de los españoles sobre el actual territorio de México ocurrieron en las últimas décadas del periodo posclásico, que culmina precisamente con la conquista del imperio de los mexicas. Estas dos escenas, la escena relacionada con el jaguar, el dios jaguar, y que precisamente Xequelcán, el sumo sacerdote del Dorado, relaciona que es el año del jaguar, y la integración de elementos como jeroglíficos, imágenes y deidades cosmogónicas, como es el caso de Xibalba, el inframundo de los mayas, se hayan insertado en la cultura del Dorado, pues también es un elemento probablemente que se podría considerar hasta anacrónico, porque precisamente el Dorado, según las leyendas de la época, no se ubicaba en la península de Yucatán, donde estas culturas tuvieron hasta cierto punto una pequeña interacción, no temporal, pero sí geográfica, porque en el estado de Tabasco ahí hubo presencia de los olmecas, y en el estado de Tabasco durante el clásico también hubo presencia maya. Mucha diferencia al área donde históricamente se le relacionó con la cultura del Dorado, que precisamente es Brasil y el área del Amazonas. Veamos la siguiente imagen, donde se puede apreciar la mención de Xibalba, el inframundo de los mayas. ¿A Xibalba?
Xibalba! ¡Qué tontería! ¿Qué están haciendo? Ofreciéndolo a Xibalba, el mundo espiritual. ¿El mundo espiritual? Yo me encargaré. Y no es que precisamente no hubieran existido mayas al momento de que Cortés llega a Yucatán, porque fueron los primeros contactos. Jerónimo de Aguilar estaba con los mayas. Gracias a los mayas o al idioma maya se crea ese triángulo Cortés, Jerónimo de Alvarado Malinche y así sucesivamente. Pero al momento en el que Cortés llega a la península de Yucatán, los mayas como sociedad organizada ya no existían, ya habían degradado en pequeñas comunidades y señoríos mínimos independientes que se encontraban regados por todo el territorio de la península de Yucatán y parte de los estados actuales de Chiapas y el país de Guatemala, el país vecino de México de Guatemala. Esa disgregación que ocurrió de los pueblos y la inexistencia de un centro o una ciudad unificada, un reino unificado, dificultó la conquista de los mayas posterior a la caída de Tenochtitlan, como fue el caso con los mexicas, que al existir un centro y al caer ese centro neurálgico de su civilización, pues el imperio de los mexicas caía completamente. Otro error también muy común que se asemeja en esta película es que se le pone a Cortés a la cabeza de la expedición que busca El Dorado, cuando históricamente quien intenta esta expedición fue el explorador hispano que se encargó, o uno de los más famosos que se encargó de buscar El Dorado en el Amazonas, fue Francisco de Orellana. Él y no Cortés fue el que se adentró en el territorio del Amazonas y buscó El Dorado. Estas y otras pequeñas más curiosidades que existen en esta película, aunque ciertamente es una de mis favoritas, es muy interesante, el concepto es muy entretenido y la animación sin duda refleja uno de los grandes proyectos de inicios del siglo con la animación 2D, esas películas 2D que marcaron nuestra infancia. Ciertamente El Camino hacia El Dorado tiene bastantes inconsistencias históricas y estas que les presentamos aquí sin duda solamente fueron una pequeña parte de lo que es toda la trama de esta cinta. Y para concluir, también otro agregado cultural que aplicaron a esta película fue pues precisamente el juego de pelota, que aunque existía muy difundido en las culturas de todo Mesoamérica, no fue el caso en las regiones de Sudamérica, sobre todo en regiones tan extensas como lo fue la región del Amazonas, donde no hubo una unificación tribal y territorial como sí lo fue en Andinoamérica con el imperio del Perú, el que antecedió el imperio de los incas. La leyenda del Dorado también surge a raíz de las 7 ciudades de Cíbola que Álvar Núñez Cabeza de Vaca hiciera famosa por allá de la década de los 30 del siglo XVI y que propiciara a las expediciones de Francisco Vázquez de Coronado que terminaron por descubrir las montañas rocallosas en Estados Unidos. Espero que este video les haya gustado. Si tienen alguna otra curiosidad respecto a la película del Dorado que me haya faltado mencionar, alguna otra inconsistencia histórica, alguna apropiación cultural que no sea de los olmecas y de los mayas, pero que se puede identificar en la película, que ciertamente yo sí tengo una, por ahí hace referencia al Día de Muertos, cuando esa es una tradición mexica y del centro del altiplano mexicano, muy relacionado con Mictlantecutli. Si encuentran otra por ahí y nos las quieren hacer saber en los comentarios,
pueden poner su aportación. Espero que este video les haya gustado, que les haya sido muy entretenido. Recuerden, no criticamos la cinta, simplemente hacemos mención de las inconsistencias históricas para que cintas como esta no se tome como una fuente verdadera de los hechos históricos que antecedieron a la conquista del imperio mesoamericano. Esperamos contar con otra oportunidad para analizar algunas otras películas. Ya tenemos una en mente, por ahí tenemos la película de La Máscara del Zorro, y esperamos pronto subir este video y que ustedes nos sigan viendo. Los invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook. Hemos alcanzado los 100,000 seguidores. Nos pueden encontrar como Las Historias de México, y también nuestra página de YouTube para que sigamos creciendo y difundiendo la historia de México.